y vamos a leer el verso 16. El verso 16 y el verso 17. Cuando lo tengas pueden decir un amén. Cuando yo estaba en aquel lugar, siempre que iban a predicar, siempre estaba a la expectativa a ver qué Dios iba a hablar. Amén. Porque sé que Dios habla. Y siempre Dios tenía una palabra, a lo mejor en mi necesidad. Y de repente parecía que el predicador sabía que yo tenía una necesidad y me hablaba. Dios sigue hablando aún en estos días. Amén. Esa es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Vamos a leer hasta allí. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, quien hable en esta tarde. Yo me hago un lado, bendito Dios, Señor, y pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable y que solamente la voz de Él se escuche, Dios, y que esta palabra tú la hagas en la mente y en el corazón de tu pueblo, y que cumpla el propósito, Dios, que tú buscas. Te ruego y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y yo en lo personal, Señor, te doy gracias por hacerme portavoz de tan hermoso y tan precioso y tan poderosa palabra. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En cualquier versículo, hermanos, encontramos varios temas, ¿verdad? En este versículo te lo repito. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí? Nada más en esas palabras voy a enfocar mi mensaje hoy. Quizá otro día te enseño sobre qué es cantando con gracia, ¿verdad? Porque dice que cantemos con gracia. Y eso de cantar con gracia es muy diferente a tu canto normal y natural. Dice que debemos cantar con gracia en nuestros corazones. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cada una de esas cosas son algo diferente. Entonces, ese es otro tema. El tercer tema que podemos tratar aquí es: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo por el nombre del Señor Jesús. O sea, es muy sencillo, hermanos, de levantar temas, ¿verdad? Aquí simplemente tenemos 3 temas, pero solamente me quiero enfocar en que la palabra de Dios more. ¿Y qué es que la palabra de Dios more? Bueno, que la palabra de Dios viva, ¿sí?, en ti, permanezca en ti. Y no solamente eso, sino que dice que la palabra de Dios more en ti, y dice en abundancia, ¿sí? En abundancia. Entonces, en esta palabra me quiero enfocar en que solamente la palabra de Dios more y viva en ti y en abundancia. Yo no sé qué tanto abunda la palabra en ti. Pablo quería que los colosenses, que la palabra de Dios morara en la vida de los colosenses, y no solamente que morara, sino que fuera abundante, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que la palabra de Él more en nosotros en abundancia, ¿sí?, no limitada. Hoy, hermanos, en muchas personas ya no mora la palabra de Dios, y no solamente en personas, sino en muchos hogares, y no solamente en muchos hogares, sino en muchas iglesias. Ya la palabra de Dios quizá no mora, pero ya no en abundancia. Hay predicadores que ya no usan ni siquiera la palabra de Dios. Se ponen a hablar de muchas cosas y hacen hablar, ya ni siquiera hablan un texto bíblico. Hoy yo quiero despertar esa pasión a través de este mensaje, a que la palabra de Dios more en abundancia en ti, ¿sí? Estaba viendo un reportaje en China hay una persecución muy fuerte. Y dice que alguien introdujo Biblias, ¿verdad? Y entre ellos se le dio a una mujer ya de edad china. No sabes con qué pasión, con qué amor lloró por la palabra de Dios.
la abrazó apasionadamente, porque ella solamente tenía una porción, unas 2, 3 hojas de la Biblia, y ahora tenía una Biblia completa. Tú tienes la Biblia completa, y espero a través de este mensaje llevarte y motivarte a que la palabra de Dios no solamente viva en ti, sino que sea abundante. Amén. Yo no sé cuánto tiempo tú pasas en las redes sociales. Tú lo sabes. Tú sabes cuánta, media hora, 1 hora, 2 horas, yo no sé cuánto tiempo tú pasas en las redes sociales. Pero yo me atrevo a decir que muchos de los que están aquí, en toda la semana, no leyeron la Biblia. Repito, me atrevo a decir que muchos de ustedes, no digo que todos, pero muchos de ustedes, en toda la semana, no leyeron la Biblia. Y eso me está diciendo que la palabra de Dios está escaseando en ti, no está morando abundantemente como el Señor quiere. Discúlpame que te esté hablando quedito, me lastimé un poquito la garganta ahorita que estuve ministrando, pero ahorita el Señor la controla. Pero si me escuchas, ok. Tú no puedes dejar, hermanos, de leer la Biblia y mucho menos de ignorarla. Oseas 4:1, hermanos, dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto ellos abandonaron la ley, Él también abandonaría su sacerdocio y a sus hijos. El pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. La respuesta es conocimiento de qué? Conocimiento de su palabra. Porque su palabra es la que nos muestra quién es Dios. Él se muestra a través de su palabra. ¿O tú lo has visto? ¿Verdad que no? Entonces el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy, hermanos, la situación en las iglesias está de la misma manera. Están pereciendo porque les falta el conocimiento. Esto mismo, hermanos, está pasando hoy en las iglesias actuales. Las iglesias o las personas no la están leyendo, no la están guardando y mucho menos la enseñan. Amén. Tú no estás cumpliendo con una gran comisión. Tú tienes que aprender de la palabra de Dios porque tienes una gran comisión de parte de Dios, y esa es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Dime tú, ¿cuántos discípulos tienes? Pareciera que no has entendido el propósito de Dios. Dios te llamó. La Biblia habla de 3 llamados. Dios te llama primeramente a salvación y después te llama a servicio. Y Dios te llamó para capacitarte, para prepararte, para que tú hagas una gran comisión que tiene preparada para ti. Pero como tú no te has llenado de la palabra de Dios y como la palabra no está en ti abundantemente, tú no puedes enseñar a nadie. No puedes cumplir esa encomienda que el Señor te manda, que tienes que ir y hacer discípulos. Vamos a ver algunas razones, hermanos, por qué es importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. En 1 de Juan 5:39, ahí tenemos quien les pone las Escrituras. Dice que nos lleva a conocer a Dios, o sea, la palabra de Dios. Te decía yo, dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que escudriñar las Escrituras? Si tú quieres conocer a Dios, tienes que escudriñar las Escrituras. Entonces, una razón principal por las cuales tú puedes conocer a Dios es por la palabra. Cuando a mí vinieron y me predicaron, hermanos, necesitaron la palabra y me mostraron a un Dios de amor, me mostraron un Dios de misericordia, me mostraron un Dios de perdón, y conocí a Dios por medio de ¿qué? Por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de Él. Amén. Entonces Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Sigo. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios, hermanos? Bueno, porque Lucas 4:4 dice que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú entiendes esto, hermanos, es que la palabra de Dios la tenemos que comer, leer, porque es un alimento, no para tu carne, sino para tu espíritu. Yo te pregunto, ¿sabes por qué luego muchas veces estás anémico espiritualmente? Porque no te estás alimentando de la palabra. Porque Jesús dijo que no solo de pan tú ibas a vivir, sino de toda palabra que saliera de la boca de Él.
Entonces, entiende que muchas veces espiritualmente estamos débiles, es porque no estamos siendo alimentados. Te lo pongo de ejemplo. Ayuna 8 días. Ayuna 8 días un alimento natural, un alimento físico, y verás que tu cuerpo se va a debilitar. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo que es el alimento para tu cuerpo, así es la palabra para tu espíritu. Si tú no lees la palabra de Dios, ciertamente no te estás alimentando. ¿Por qué tenemos que, hermanos, leer la palabra de Dios? Porque la palabra, hermanos, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Entonces, muchas veces nosotros estamos ahí batallando, no tenemos fe, hermanos. ¿Por qué? Porque no leemos las escrituras. Yo por lo regular, cuando voy a ministrar a una persona que está enferma, lo ministro a través de la palabra. Le empiezo a hablar de las sanidades, de los milagros que Jesús hizo. ¿Sí? Y eso, hermanos, va a ayudar a la persona. ¿Para qué? Para que su fe aumente. Entonces, la palabra de Dios aumenta por el oír y el oír de su palabra. Entonces, ¿quieres que tu fe aumente? Empieza a leer las escrituras, te vas a dar cuenta que tu Dios es suficiente y que tú no tienes que tener ningún temor ni ninguna necesidad. ¿Por qué más tenemos que leer nuestra palabra? Bueno, en Romanos 2:18 dice, porque la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice, vosotros conocéis su voluntad, instruidos por la ley, apruebas lo mejor. ¿Sí? Entonces dice que nosotros, a través de su palabra, vamos a conocer ¿qué? Su voluntad. Tú no puedes saber cuál es la voluntad de Dios si no lees la palabra. Y luego le pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Él te dice, mi voluntad está en mi palabra. Aquí está lo que yo quiero que tú hagas. Amén. ¿Por qué otras razones tenemos que leer nuestra palabra, hermanos? Bueno, el Salmo 119, un salmo precioso, hermanos, que habla de la palabra. El Salmo 119, 105, dice, porque la palabra nos evita tener tropiezo. Dicen las escrituras que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es importante que tú la leas porque te va a evitar tropiezos, te va a evitar caídas. ¿Sí? Es una lámpara. Tú no sabes cuánto me ha ayudado a mí la palabra de Dios. Me ha evitado tantos tropiezos, hermanos. ¿Por qué? Porque me ha alimentado de la palabra de Dios. Porque otra cosa, Salmo 119, 97, vamos a estarlo leyendo, hermanos. Decía yo que es importante que leamos las escrituras. Entonces quiero comenzar ahorita a dar lectura, porque la lectura es muy importante. Salmo 119, vamos a leer el verso 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Tú podrías decir esta palabra que dice el salmista? Pregunto, ¿tú podrías decir estas palabras que dice el salmista? Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Él amaba la ley de Dios. ¿Sí? En el tiempo de que se escribió el Antiguo Testamento, bueno, pues era la ley de Dios, ¿verdad? Y él dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, no mediodía, no dice, todo el día es ella mi meditación. O sea, él la meditaba. Y sigue en el verso que sigue y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. La palabra de Dios te hace sabio. Amén. Entonces me ha hecho más sabio que mis enemigos. Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Te pregunto, ¿los mandamientos de Dios están siempre contigo? Tú amas su palabra, meditas en ella, te deleitas en ella. Dios siempre se ha preocupado, hermanos, porque la palabra de Dios se lea. Es más, todo líder, repito, todo líder tiene la obligación y la responsabilidad de leerle la palabra a sus discípulos. Todo líder. Si tú eres líder de tu hogar, tú tienes la responsabilidad de leerle la palabra de Dios a tus hijos. Si tú eres líder de la alabanza, Roberto, tú tienes la responsabilidad de leerle la palabra a tus compañeros de música, ¿verdad? Mayra, tú eres líder, tú tienes la responsabilidad de leerle la palabra. Empiecen siempre con la lectura de la palabra. Dios te va a dar el texto bíblico
para que tú hables a cada uno de ellos. ¿Por qué te voy a decir que es importante? Mira, tú vas a ver ahorita qué importante era para Dios que nosotros leyéramos la palabra. Dice la palabra en Éxodo 24:7. Tú sabes que el primer líder o el primer pastor era Moisés. Y vamos a llevar una secuencia de qué tan importante era para Dios que la palabra se leyera. A lo mejor no se predicaba en ese momento, pero se leían las escrituras. Moisés, el primer libertador, o el primer líder, o el primer pastor, porque él tenía una congregación de miles de personas, él hacía esto. Éxodo 24:7 dice: y tomó el libro del pacto, ¿y qué hizo? Y lo leyó. O sea, a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, Moisés se levanta, hermanos, delante del pueblo, el cual era responsable, porque él como líder tenía la responsabilidad y el mandamiento de parte de Dios de que leyera la palabra de Dios. En este caso, nuevamente te repito, la ley de Dios. Entonces Moisés se levantó, tomó el libro y lo leyó a oídos de ¿quién? De todo el pueblo. ¿Seguimos? Entonces Moisés tomó la sangre y le dijo: sí, bueno, aquí quedamos, yo creo que nos vamos a quedar allí y mejor nos vamos con Josué. Por cuestión de tiempo, Josué 8:34. Tú sabes que el sustituto de Moisés, ¿quién fue? Josué. Ok. Ahora Josué aprendió de parte de su líder, quien leía la palabra al pueblo de Dios, y ahora él toma la batuta y ahora tiene el mandato. ¿Qué hizo Josué? Dice las escrituras: después de esto leyó todas las palabras de la ley, o sea, todas, no dejó ni una, ¿sí? Digo, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, ahora lo toma Josué y empieza a leerles al pueblo, y les empieza a leer estos versículos, ¿verdad? Toma las escrituras y dice que lee, ¿sí? Y sigue diciendo Josué, sigue: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Y nos dice de quién, porque la palabra de Dios no hace una excepción, ¿verdad? Entonces, delante de toda la congregación, y nos habla de mujeres, de niños y aún de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, la palabra de Dios tenía que ser leída, ¿sí? Delante de niños, delante de mujeres, delante de hombres y delante de todos los extranjeros. La palabra de Dios. Después vemos que entre estos surgieron unos levitas y unos sacerdotes, quien también como líderes tenían la responsabilidad. Deuteronomio 31:9. Vamos a leer la palabra de Dios hoy. Haz caso de la palabra de Dios, ¿sí? No te entretengas. Es importante que tú la medites y te des cuenta de la importancia que es para Dios que tanto sus líderes como sus sacerdotes como sus levitas leyeran la palabra. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Seguimos? Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, ¿seguimos?, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogió, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Y sigue diciendo: harás congregar al pueblo varones, mujeres, niños y nuevamente extranjeros, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan. ¿Para qué Dios mandaba que se leyeran las escrituras? Para que oigan, y no solamente para que sean oidores, sino para que aprendan de la palabra de Dios. Ahora vemos que ya pasamos pues, Moisés, Josué, sacerdotes, levitas, y ahora vamos a ver con los reyes. Deuteronomio 17:18. ¿Sabías tú que todo rey tenía la obligación? Tú lo vas a dar cuenta. Ellos se sentaban en su trono, y lo primero
que tenían que hacerle una copia, ahorita lo vas a leer, una copia de la ley, para que ellos, vas a darte cuenta, para qué Dios quería que leyeran las escrituras. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, cuando un rey se siente en el trono de su reino, entonces escribirás para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está inspirado de los sacerdotes y de los levitas. Seguimos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los que. ¿Cada que se tiene que leer las escrituras? Todos los días. ¿O no es cierto que dice las escrituras que tú eres rey y sacerdote? Dios te hizo rey y sacerdote. Bueno, pues los reyes y los sacerdotes tenían la obligación de leer las escrituras todos los días. Amén. Entonces dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda, ¿a qué? A temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Sí ves? 3 cosas. ¿Sí? ¿Qué cosas son esas 3? ¿Sí ya las viste? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Ok. Y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda. 1, para temer a Jehová. 2, y para guardar todas las palabras de este libro. Y 4, para ponerlos por obra. ¿Seguimos? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio del reino. Entonces, ¿para qué Dios le daba la ley al rey? Para que la leyera y no se enalteciera su corazón. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, tiene un propósito. Entonces, ahora vemos, hermanos, en Lucas 4:16. Estamos viendo, hermanos, cada uno de los líderes, para que tú te des cuenta, hermano, que si tú eres líder, tú eres responsable de leer las escrituras. Ahora vemos, no podía faltar. Aquel que da el mandato, él lo cumple. Y vino de Nazaret, donde se había creado. ¿Ya sabes quién es, verdad? Ok. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjate qué hermoso. O sea, Jesús tenía una costumbre. ¿Cuál era? Estar en la congregación. Él se congregaba en el día de reposo. Entonces era su costumbre. ¿Y se levantó a qué? A leer. Seguimos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por el cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, Jesús, como un líder, dice que él agarró y leyó las escrituras. Ahora digo, ¿nosotros estaremos exceptos de que tengamos que leer las escrituras? No. Ahora, es una bendición, hermanos, poder leer las escrituras. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, tú ahorita estás siendo bienaventurado, no estás leyendo, pero estás escuchando. Y los que la oyen, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ellas está escrito, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Tú tienes que leer, hermanos, la palabra de Dios a tu familia. Yo no sé qué tanto abunda la palabra en tu casa. Tú tienes la respuesta. Tú sabes, hermanos, si estás cumpliendo con el mandamiento de Dios. ¿Sí? Yo no sé cuántos líderes, hablo de papás que son líderes de su casa, o hablo de esposas. A falta del líder, que es el esposo, está la mujer. Y si a falta del líder, que es el esposo, está la mujer y no lo hace, entonces algo está mal. Entonces la palabra de Dios está escaseando. Y donde quiera que la palabra escasee, siempre va a haber problemas. Amén. Entonces yo no sé cuánta abundancia hay de la palabra de Dios en tu casa. Yo no sé si tú se la lees a tu familia o no se la lees, tú sabes.
Pero Deuteronomio 11:9 nos dice que nosotros enseñaríamos a nuestros hijos. Hablaríamos de ella cuando nos sentemos, cuando estemos en la casa, cuando andemos en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿Qué tanta exigencia, verdad, de Dios? Y pareciera que yo me encuentro como medio repetitivo constantemente en llevarte a que tú te metas a estudiar las Escrituras. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros leamos las Escrituras, porque las Escrituras, hermanos, es una bendición. Una bendición que tú, hermanos, tengas un devocional. No importa que tus hijos tengan 20, 30 años, tiene que haber un devocional familiar donde los hagas parte a ellos. A ver, hijo, lee tú la palabra de Dios. En donde ellos se relacionen a que tú los hagas a que la palabra more en ellos y abunde en ellos. Es importante que tú las pongas en las ventanas, que las pongas en las puertas, así lo dice. Pero principalmente que te sientes y les enseñes la palabra de Dios. Entonces, imagínate, hermanos, Dios sabe cuánto poder tiene su palabra y por eso con tanta exigencia nos manda que si somos líderes de cualquier departamento, tenemos la responsabilidad de leerle la palabra a todos los que estén bajo nuestra cobertura. Así es de que, hermanos, yo no sé cuánto es la palabra que está abundando en tu casa. Te repito, tú lo sabes. Si tú no estás haciendo esto devocional, tú no estás cumpliendo con el mandato de Dios. Estás desobedeciéndolo y tarde que temprano, hermanos, vendrán caos, vendrán problemas. ¿Cómo quieres que esté tu casa, hermanos, si no hay enseñanza en la palabra de Dios? ¿Cómo quieres tú que esté tu casa si no hay esperanza? Mira, en 1 Samuel 2:12, hermanos, nos habla. Yo creo que muchos sacerdotes, hermanos, a lo mejor nos identificamos. Elí era un sacerdote y tenía la responsabilidad de leer la palabra de Dios, pero no se la leían al pueblo, ni siquiera se la leía a él. ¿Por qué? Porque él estaba perdiendo su vista, había perdido la visión. Y ya no leía la palabra, hermanos, y te das cuenta que al no ver palabra, hermanos, bueno, y las mismas escrituras nos dan la respuesta a cuál era el problema. ¿Por qué? Porque sus hijos empezaban a desordenarse. Entonces él, falto de vista, ya ciego, ya no podía leer la palabra de Dios a sus hijos, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué pasó? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Yo te pregunto, ¿tus hijos tienen conocimiento de Dios? Porque si tú eres un sacerdote, estás cometiendo la misma falta. Entonces la Biblia nos dice cuál fue el problema. Tenemos la respuesta, ¿verdad? En 1 Samuel 3:1. ¿Por qué estaba sucediendo esto? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Entonces, ¿por qué estaba sucediendo todo esto, hermanos? Porque se había escaseado la palabra de Dios. Entonces, si se está escaseando, hermanos, la palabra de Dios en tu casa, espérate, porque solamente va a ser cuestión de tiempo para que tú empieces a ver todos los estragos que traen. Malas quejas. Venían allí y les decían, tus hijos hacen esto, tus hijos hacen esto, tus hijos andan haciendo esto. Si tú no lo estás haciendo, espérate, porque las noticias te van a llegar de esa manera. Te van a llegar diciendo los que están bajo tu cobertura que no están cumpliendo a lo que Dios está mandando. ¿Por qué es importante, hermanos, leer las Escrituras? Porque 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios, no es del pastor, no es del hombre. Dice, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, ¿sí? ¿Por qué es importante, hermanos, que tú leas la palabra de Dios, hermanos? Porque tu familia tiene una necesidad. Ellos necesitan ser enseñados. La palabra de Dios, hermanos, es útil no solamente para enseñar, sino para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente y preparado para toda buena obra. Este es el propósito, hermanos, de que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Amén. Y Josué 1:7, hermanos, nos habla y nos dice
lo que Dios le dice a este hombre: mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y nos dice: no te apartes de ella ni a diestra ni de siniestra, para que seas prosperado. O sea que ¿cuál es el resultado de que tú no te separes de la palabra de Dios? Vas a ser prosperado, ¿sí? Y la prosperidad nos abarca muchas cosas, no solamente en lo económico. Entonces la palabra de Dios, hermanos, dice que si no te apartas de diestra y de siniestra, te va a llevar a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque la palabra de Dios, hermanos, da sabiduría. Amén. Estábamos leyendo nosotros en el Salmo que leímos. Dice: tú me hiciste más sabio que mis enemigos, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, es que la palabra de Dios more en abundancia en ti. Y no solamente en ti, sino que la transmita, Señor, a tus generaciones. Por eso es muy importante que tú a tus hijos les leas la palabra de Dios. No importa si son pequeños o sean grandes. Tú tienes que hablarles conforme a su edad. Amén. No les vas a hablar de teología cuando tú sabes que son unos niños. Háblales de principios básicos, ellos van a entender. Hoy en día, hermanos, está escaseando la palabra de Dios en muchos hogares. Y tú, a lo mejor muchos de ustedes ya están viendo las consecuencias de no haber instruido a tu hijo. ¿Y todo por qué? Porque no obedecemos a la palabra de Dios. Ah, qué pastor, muy insistente en eso. Pero ¿sabes qué? Si Pablo estaba preocupado porque los colosenses no solamente conocieran la palabra, sino que la palabra morara en ellos, y no solamente que morara en ellos, sino que la palabra fuera abundante, porque la escasez de la palabra, ya viste lo que pasó con Elí con sus hijos, y todo el tiempo, hermanos, que hubo escasez en los 400 años de oscurantismo, hubo mucho desorden. ¿De dónde salieron todos esos fariseos? En el Antiguo Testamento no se presentaron, pero hubo un problema de oscurantismo donde la palabra escaseó y surgieron muchas religiosas. Y así pasa cuando la palabra no prevalece, hermanos, van a surgir muchas religiones, porque la palabra de Dios no es una religión, son principios básicos que Dios nos ha dejado, fundamentos. Así es de que si las cosas están en tu hogar como están, quizás porque tú no estás cumpliendo a la palabra de Dios. Ponte de pie, vamos a darle gracias. Ya está lloviendo, qué hermoso es que Dios mande su lluvia a su tiempo y fuera tiempo de él. Vamos a orar, hermano.